Abogado, muy buenos días. Bienvenido a su entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Por favor, proporciónenos su nombre completo, el cargo al que aspira y su lugar de nacimiento. Buenos días a todos. Mi nombre es Julio César Alvarado Cebrero. Aspiro a ser juez mixto en la ciudad de Acapulco Guerrero, 11º circuito, y soy originario de la ciudad de Acapulco Guerrero. Muchas gracias. Las facultades amplísimas de los jueces mixto en México le permiten, obviamente, conocer una multiplicidad de asuntos y pronunciarse sobre muy diversas materias. Un juez que suspende una orden de aprehensión o una citación legislativa para un servidor público, ¿qué tanto debe tardarse en instruir el juicio, dado que cuando otorga una suspensión se está efectivamente deteniendo una acción de rendición de cuentas, sea esta justificada o no, eso se verá en el fondo? ¿Qué tan responsable es un juez de distrito en alargar para beneficio del quejoso, pero quizá en perjuicio de las autoridades, la instrucción y la sustanciación del juicio? Deme su opinión, por favor. Claro. Jurídicamente no hay un artículo en la ley de amparo que te diga que un amparo se debe de resolver en 3 meses. Hay un acuerdo general en el cual, o circulares en el cual te dicen que un amparo se debe de resolver en 90 días, pero eso depende de qué. Cuando citas tú algún informe justificado a una autoridad y no lo rinde, se le puede volver a requerir si no fue legalmente notificado. Entonces, los plazos se pueden ir corriendo, ¿sí? Puede llegarse el caso también en el cual se tenga hasta la audiencia constitucional, se pueda sobreseer o se pueda amparar, de acuerdo al tema del amparo. Le hago una pregunta de seguimiento. Imaginemos que ya se cerró la instrucción, que está en estado de resolución, pero la carga de trabajo del órgano jurisdiccional le impide emitir una resolución. Sin embargo, la suspensión subsiste y tiene efectos restitutorios porque la persona pues, no está sujeta a proceso, etcétera. ¿Qué tanto es responsable el juez de acelerar ese procedimiento? Tanto al acelerarlo es probable que perjudique al quejoso y beneficie la acción de rendición de cuentas, o al revés. ¿Su opinión? Mi opinión. De acuerdo a la experiencia que yo tengo, tardan mucho los jueces en resolver un amparo. Tardan muchísimo. Por la carga de trabajo, por ejemplo, lo que hay en Acapulco ahorita, con lo de los 2 fenómenos naturales que fueron lo de Otis, está parado. Imagínense, en el Poder Judicial, en la planta baja, se echaron a perder, ¿qué le podré decir? 200 expedientes, 300 expedientes, que la única ventaja es que están digitalizados. Pero es un atraso impresionante ahorita en la ciudad de Acapulco para resolver los amparos. Gracias por su respuesta. Le cedo la palabra a mis compañeras. Abogado, muy buenos días. Buenos días. La impunidad es una de las mayores preocupaciones de la sociedad mexicana. ¿Cómo mejorar las prácticas de investigación y decisión para lograr acreditar el hecho que la ley señala como delito? ¿Qué propone usted? Yo propondría, de acuerdo a mi experiencia, soy defensor público federal. Llevo en el Poder Judicial, voy a cumplir 20 años. Yo inicié desde oficial administrativo, estuve adscrito a una agencia del Ministerio Público Federal con un defensor, 8 años y medio, llevo 11 años y medio como defensor público federal. ¿Sabe por qué gano asuntos? El 99% de los detenidos son culpables. El 99% son culpables. Pero aquí viene el problema y la respuesta a su pregunta es una mala integración de las carpetas de investigación, y eso se debe a la falta de capacitación que tienen los policías, los elementos aprensores, los primeros respondientes. Se puede hablar desde policía municipal, ministerial, Sedena, Marina. En todos los asuntos mienten a la hora de la detención, en todos los asuntos, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Yo ahorita con la nueva reforma, un defensor público federal es un investigador privado. Yo puedo acudir, tengo facultades para acudir al lugar de la detención, recabar entrevistas a las personas, a los vecinos,
obtener fotografías, obtener videos. La policía te puede decir, fueron detenidos afuera, la policía te va a decir, lo detuvimos en el hotel a las 9:56 horas del día. Yo me entrevisto con esa persona y me dice, no, licenciado, a mí me detuvieron exactamente a las afueras de la cámara aquí de este lugar. Y hay una cámara, pídala. Yo vengo, solicito las cámaras de tal hora y ahí se ve. Llegamos a la audiencia con el juez y le digo, su señoría, los elementos aprensores están mintiendo. Es una falta de credibilidad al informe policial homologado. La detención te indica una hora y un lugar distinto. Y le pongo el video, miren, ahí está la persona, aquí afuera. ¿Y qué hace un juez con esas pruebas? Lo deja libre. Y si hubiera mejor capacitación a las policías, no hubiera tanta impunidad. Esto cobra relevancia, sobre todo con el juez de control. El juez de control pues simplemente va a verificar casi unas casillas para decir se cumplió. ¿Cree usted que el juez de control debiera tener otro tipo de facultades de allegarse mayor información, no inquisitivas, pero sí de investigación dentro de su plena jurisdicción, o que está bien que el juez de control controle así y es hasta el de instrucción? Pero entonces alguno de los dos tendría que tener o no estas posibilidades de buscar más la verdad o simplemente resolver con las constancias, y eso porque la justicia persigue un fin último, que es la paz social, el derecho de todas las personas. ¿Qué tanto debería aplicarse o si, como está la reforma última, debe continuar? Yo trabajé en los dos, en el sistema tradicional y en el nuevo sistema. Para mí es mejor el nuevo sistema. ¿Por qué? Si una persona no tiene antecedentes penales y comete un delito menor, puedes tú obtener una suspensión condicional del proceso y te beneficia quedando sin antecedentes penal la primera vez. Un ejemplo, el delito de posesión de cartuchos. Si a una persona lo agarran por el delito de posesión de cartuchos, la pena no excede de 10 años, la media aritmética son 5, te vas con una suspensión condicional del proceso, 6 meses te mandan a hacer trabajo en favor de la comunidad. Y quedas sin antecedentes penales. Ahí va otro ejemplo, te agarran con un arma de fuego sin licencia de uso exclusivo, la pena mínima son 3 años. ¿Y qué pasa? Quedas con un antecedente penal y te dicen, tienes un antecedente penal, si tú vuelves a cometer otro delito, ya no vas a alcanzar beneficios. Si tú al año, a los 2 años cometes otro delito, como ya tienes un antecedente penal, pena completa. Así es. En este nuevo sistema, la Constitución te dice que el juez debe de velar lo que digan. Es un sistema contradictorio, lo que te diga el fiscal cuando acusa y lo que te diga el defensor con las pruebas. Y uno debe de resolver con lo que le pasen en contexto a él. Así es. Muchas gracias por su respuesta. Sí, claro. Sí, queda muy poco tiempo, pero me gustaría escuchar cómo llevaría a cabo usted, en tratándose de sentencia condenatoria, la individualización de la pena. Ok. En primer lugar, para la individualización de la pena se tomaría en cuenta si existe una víctima, el tipo de delito. Uh-huh. ¿Me quiere poner un ejemplo o yo pongo todos los ejemplos? ¿Usted? Ok. No sé qué delito se dé más aquí en la Ciudad de México. Pero básicamente son que hable de los factores previstos por la ley a tomar en cuenta para la individualización. Los factores para que se deben de tomar en cuenta sería, por ejemplo, si tienes antecedentes penales o no. Si eres una persona perteneciente a un grupo vulnerable, puede ser una persona que pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena, Uh-huh. Que sea campesino, sus estudios, los estudios que tenga, todos esos tipos de situaciones son las que se deben de tomar en cuenta para la individualización de la pena. Si no tienes antecedentes penales, ya se estaría hablando de una pena mínima. En los órganos jurisdiccionales se pone pena mínima, pena mediana y la máxima de la pena. Gracias. Bien, en este tiempo restante, ¿puede usted darnos sus propuestas para que de ser candidato y eventualmente electo juez, mejore el sistema de justicia? Tengo un ejemplo muy claro. Una propuesta sería el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo, hablando de armas calibre 9 milímetros, 38 Super, la 357 Magnum. La pena de ese delito
por la aportación de un arma de fuego son 3 años. ¿Por qué? Porque la aportas en la calle. Fue modificada la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El artículo 84 ter, me parece, te habla de un delito que se llama posesión de arma de fuego, que tú la tengas en tu casa. Esas mismas armas, que son 9 milímetros, 357 Magnum o 45, si usted la tiene en su casa, la pena son 4 años. Y si la tienes en la calle, la pena son 3 años. ¿Es congruente? No. Ahora, si usted tiene un arma larga, que es un cuerno de chivo o un R15, y lo tiene en su casa, ¿cuánto cree que es la pena? 2 años. Hace falta modernizar las leyes. Y ese es un ejemplo muy claro. Abogado, muchas gracias por sus respuestas interesantes. Le recomendamos estar pendiente de los subsecuentes mensajes de este comité. Le agradecemos su presencia y lo felicitamos. Un placer.